Gaby, muy buenos días para ti, para tu auditorio, mucho gusto escucharte. Pues en efecto, Gaby, nosotros acudimos a los foros, como lo hicimos al de la semana pasada, Ajá. justamente para participar, para escuchar las distintas opiniones. Nuestra sorpresa fue pues que el foro, en lugar de ser un foro donde se dialogue, se convirtió en un monólogo de arenga electoral profundamente inequitativo, donde incluso la candidata perdedora al gobierno de Jalisco, pues terminó utilizando el foro para arengar sobre su causa electoral y un supuesto fraude del cual fue víctima, cosa que nosotros rechazamos, que evidentemente no es cierto. Todos sabemos, hubo elecciones hace un mes, ganó Movimiento Ciudadano Jalisco y el foro se convirtió pues prácticamente en eso, en un espacio para arengar electoralmente con vivas y loas a la cuarta transformación y no un foro para discutir una reforma constitucional tan importante y tan relevante. Me dio mucha pena lo que ocurrió ahí, me dio pena por los ponentes, porque había algunos de muy buena calidad, que de buena fe acudieron a este ejercicio, pero pues me parece que es una falta de respeto a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, convertir esos foros pues en un mitin electoral. A ver, Clemente, aquí es importante lo que me dices. Primero, cuéntanos, sobre todo el auditorio que nos escucha, esto, ¿dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara, en uno de sus centros universitarios. Ujú. El foro estaba programado, por cierto, para empezar a las 11 de la Así es. mañana, Ujú, terminó empezando a las 12 del día, ujú. por cierto, con un reclamo público que hizo el senador Ricardo Monreal, que se tuvo que ir porque tenía otras actividades programadas. Un foro en donde se fueron alternando las participaciones de los ponentes, cargadamente con una visión pro reforma. Ujú. Digamos, eso era evidente, lo puede ver cualquier persona que consulte las memorias o lo que hay en Internet al respecto, o haya visto la transmisión del Congreso, y después con intervenciones de los legisladores, por cierto, legisladores y legisladoras en funciones y electos. Nadie explicó por qué estaban ahí los electos, qué bueno que se involucren muchos de ellos en las tareas que va a tener el Poder Legislativo, pero entiendo que contraviene totalmente el acuerdo que se emitió desde la Cámara de Diputados. Pero además digo, profundamente inequitativo, Gaby, porque cada que uno de los legisladores, legisladoras de las oposiciones hacía uso de la voz, todos estaban programados, participaba uno o una de Morena. Es decir, una de Morena, una de las oposiciones. Digamos, cuando el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, según nos explica nuestra bancada, pues decía otra cosa. Ya. Es decir, si vamos a ir a un foro, pues tiene que haber condiciones de equidad, tiene que haber diálogo, no monólogos, y lo que tiene que haber, pues, es una participación exhaustiva con el ánimo, así lo entiendo yo, de enriquecer una posible reforma constitucional. No, parece que lo que quiere hacer es imponerse una visión, una sola perspectiva de las cosas, y están con el ansia de ejercer esa mayoría que el pueblo les confirió en la elección anterior. Lamento mucho que ese sea el enfoque y no un enfoque de construcción, de diálogo, de fortalecimiento de una reforma. ¿Y qué van a hacer, Clemente? Porque, digo, es preocupante. Escuchaba el día de ayer, platicaba yo aquí en estos micrófonos con María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, ella magistrada. Ella había estado programada para el primer diálogo, el de la semana pasada, a las 5 de la tarde. Incluso ya estaba programada primero para cerrar, pero luego finalmente no solamente no le tocó cerrar, sino ni siquiera la dejaron hablar, la sacaron del programa. La habían programado también para el día de ayer. Finalmente le avisaron que tampoco fue fuera. Y bueno, pues ayer la tuve yo aquí, pudo exponer lo que ella pensaba sobre esta reforma, pero sobre todo, pues un poco decir, oigan, este orden se está alterando. Incluso supimos que el viernes, digo, el de la semana pasada, se alteró el orden para que el que pudiera cerrar fuera el exministro Saldívar, cuando eso tampoco estaba programado así en ese orden. Y bueno, pues lo que nos comentas del día de ayer, ¿qué van a hacer, Clemente? Entiendo que te sales y obviamente hay una protesta del día de ayer, pero pues no se puede quedar solo en ello cuando estamos hablando de algo tan importante como esta reforma. Sí, a ver, por supuesto yo no podía quedarme a convalidar un ejercicio de esa naturaleza. Aprovecho este espacio para mandarle mis disculpas, particularmente a los ponentes y a quienes estaban en la audiencia escuchando de buena fe,
pero es una simulación, Gaby. Los foros son una simulación. Yo digo, es la segunda temporada de los foros de la simulación, porque ya tuvimos la primera temporada con los foros de la reforma constitucional que presentó el presidente el 5 de febrero y que también hicieron más o menos lo mismo. Lo que están haciendo es pues darle legitimidad a una reforma que, por cierto, no tiene ni pies ni cabeza. Yo espero que la Cámara de Diputados, los organizadores, entiendan la trascendencia de la reforma, que se tomen en serio los foros porque llaman a esto ejercicio de parlamento abierto y no cumple con ningún criterio de parlamento abierto. Tendría que haber discusiones mucho más exhaustivas, plurales, equitativas, donde pudiera estarse discutiendo con base a la iniciativa que se sugiere para poder hacer las modificaciones pertinentes y, repito, pues lo único que están haciendo es un teatro para tratar de justificar esto. Van a acudir... Me parece que no va a llevar el ejercicio a ningún lado. ¿Van a acudir alguien de Movimiento Ciudadano al de hoy? Entiendo que el de hoy es en Toluca también a partir de las 11 de la mañana, donde se hablaría de austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Va a ir alguien de Movimiento Ciudadano, Clemente? Yo por lo pronto no, Gabriela. El día de ayer platiqué con el diputado Braulio López Ochoa, que es nuestro coordinador parlamentario. Le hice la sugerencia de que no tenía ningún caso seguir convalidando este ejercicio. Por cierto, entiendo que lo mismo hicieron algunos otros legisladores que también ayer se molestaron mucho del PRI, del PAN, incluso el PRD, y voy a consultar con ellos. Entiendo que es una decisión que se tomará de último minuto. Tenemos algunas horas, pero pues me parece muy lamentable que la Cámara de Diputados esté convirtiendo estos foros en eso, en una arenga electoral para tratar de justificar la imposición de una mayoría. Bueno, pues era importante escucharte y por supuesto estaremos atentos a la decisión que tomen las oposiciones y veremos también quienes están organizando, pues si este va a ser el tono de los siguientes. Gracias, Clemente, estamos en contacto. Gracias, David. Y algún otro día, por favor, a ver si platicamos sobre el contenido de la propia reforma, no solamente con la organización de estos foros, sino la trascendencia que tiene una reforma de esta naturaleza. Así es. Gracias. Es Clemente Castañeda, senador, coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano.